Bueno, ahí está el canto, ¿verdad? Canto bonito. Apocalipsis capítulo 2, por favor, hermanos. Continuamos este miércoles con nuestro estudio sobre Apocalipsis. Leímos el miércoles pasado sobre Éfeso, sobre Esmirna y sobre la iglesia de Pérgamo. Ahora les invito a ir conmigo al versículo 18, por favor. Versículo 18. ¿Ya lo tienen? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, dos palabras una vez más, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, Esto es lo que Dios hace, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice, le he dado tiempo a esa mujer Jezabel para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Impresionantes esas palabras. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí está hablando del milenio, versículo 26, de esa época en que Cristo reinará en la tierra 1000 años. 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Detengámonos un momentito ahí para tocar. Ahora vamos a cambiar un poquito el sistema y no tocar las tres a la vez, sino en este momento solamente la iglesia, ¿de dónde? Tiatira. Guarden ese nombre. Ahora, aquí estamos, miren hermanos, estamos aquí. Este mapita que está en el pizarrón y que Jorge Cortés me hizo el favor de prestarme ayer, este mapita lo tengo aquí, aunque no se va a ver los puntos exactos porque están chiquitos, pero para darle una idea, sobre todo a algunos de ustedes que tal vez no han analizado detenidamente la situación geográfica de los puntos que se narran en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Esto no es precisamente de Apocalipsis, una parte sí. Aquí dice el mundo del Nuevo Testamento, y este es un mapa bastante práctico, uno de los más claritos que yo he visto para trazar cosas como los viajes de Pablo, etcétera. Ahora, esta parte que ustedes pueden localizar aquí donde estoy indicando, esta partecita es lo que se llama Palestina, ¿verdad? Israel, la tierra prometida. Aquí tenemos Egipto, aquí está el delta de Egipto, aquí estuvieron cautivos 430 años, y aquí está la tierra prometida, o sea, lo que ahora es Palestina, lo que es el Estado de Israel.
Luego aquí tenemos Siria. Esta área es lo que se ha llamado el Asia Menor. Aquí pueden ver Italia y puntos bíblicos como Grecia, Corinto, Atenas, Quío, Mitilene, Troas, Tesalónica, estoy aquí marcándolo, Filipos, Neápolis, etcétera. Ahora, no sé, los que tienen vista de lince, águila, dijeron algunos. Yo no sé cuál mira más penetrantemente, si el lince o el águila, pero los que tienen buena vista podrán ver unas estrellitas aquí. ¿Sí les pueden ver o no? Sí, dice, las que están atrás. Sí. Bueno, aquí están unas estrellitas en serie. Aquí están diseminadas, regaditas, las 7 iglesias, porque son esas iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, repito, eran iglesias locales. Iglesias como la iglesia bautista Betel, es decir, en existencia, literalmente existían, tenían su pastor, tenían su organización como iglesia, tenían sus escrituras, ¿verdad? Las escrituras que manejaban en esos tiempos, hasta donde ellos tuvieran, ya tenían Antiguo Testamento, por supuesto, y sin duda varios libros y epístolas ya conformados, que luego entrarían a formar lo que ahora se llama Nuevo Testamento. Eran iglesias, no son conceptos, eran iglesias. Y literalmente Dios les escribió por medio de su pastor. Y le manda al pastor, le habla, le dice, yo conozco tus obras. Le está hablando al pastor, pero al hablarle a él, le está hablando a la iglesia. Porque tal es el pastor, es la iglesia. Porque el pastor o los pastores arrojan la influencia, indican el camino, muestran los patrones que se van a seguir, la enseñanza. Por eso es responsable. No aceptamos, al menos yo no acepto el hecho de que alguien diga, bueno, yo pastoré durante 20 años esa iglesia, pero el Señor, esa iglesia no quiso obedecer y esa iglesia es rebelde, yo no la hice así. Podrían decir algunos pastores, pero no es cierto. Mucho del reflejo de una iglesia, mucho de la actitud de una iglesia depende del pastor. En nuestros días, de paso se ha dicho, cuando los pastores no tienen visión evangelística, visión misionera, no van a empujar, hablando desde el punto de vista positivo, a la iglesia, no la van a impulsar al trabajo evangelístico ni misionero. Y la iglesia va a seguir al pastor en sus conceptos. Esto es natural porque la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero ellos son responsables de que pueda haber una iglesia que no crea en la obra misionera o que no la impulse. Y así en esos días, por eso cuando Dios escribe, le escribe al pastor y por medio de él amonesta a las iglesias. Ahora, ustedes no van a ver aquí los puntos, pero aquí empieza, hace esto más o menos. La primera carta viene así y luego va por estas iglesias y luego baja así. Aquí tenemos Éfeso, aquí tenemos Pérgamo, luego sigue, aquí tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y aquí termina con la Odisea. Aquí están, lo puse aquí para que tuviéramos una idea de la situación geográfica en la que se encontraban esas iglesias. Ahora, pasando a este cartelón, analizamos que cada una de las iglesias, ojalá que hayan tomado este sencillo cuadro para que cuando estudien las iglesias puedan buscar en ellas. Esto va a ser muy interesante para usted, en su estudio personal, no tanto aquí en estos 40 minutos que se nos van como agua, 50. Pero cuando usted lo estudie, note que a cada una de las 7 iglesias a quienes el Señor escribió, se menciona de cada una un destino, se describe Cristo de una forma especial, hay un elogio, no lo vaya a confundir con eulogio, hay un elogio para la iglesia, hay una reprensión para algunas iglesias, con excepción de 2 que no reciben reprensión y son Esmirna y Filadelfia, la iglesia misionera, hermanos, y la iglesia fiel. Qué hermoso. La iglesia fiel, a quien le impulsa y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona
de la vida. Y a Filadelfia, como vamos a ver hoy, le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y a la iglesia de Filadelfia, que tenía un empuje misionero, que daban, no me estoy aprovechando del mensaje, esto es bíblico, daban dinero, aún en su pobreza, para que la obra avanzara. Le dice, ahí está la puerta abierta para que obreros tuyos vayan. Y les abrió las puertas a una iglesia que quiere hacer la obra. Dios le va a poner puertas abiertas. Pero llega el tiempo en cuando esas puertas no se usan, ¿qué puede hacer Dios? ¿Puede cerrarlas o no? Actualmente hay países cerrados para el evangelio, casi literalmente hablando. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que el Señor los tuvo abiertos y las iglesias no aprovechamos. Entonces Dios cerró. Dice que tiene la llave de David, abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Vasito con agua, por favor. Ahora tenemos aquí que no solamente hay un destino, descripción de Cristo, elogio, reprensión, sino también todas las iglesias tienen una, ¿qué, hermanos? Una exhortación. Él les exhorta en alguna manera. Y la cosa tal vez más bonita para cada iglesia, Dios les hace a cada iglesia una promesa especial. Bueno, vamos a analizar en esta noche un poco acerca de la iglesia donde estamos, la iglesia de Tiatira. La última cosa que hicimos el miércoles pasado fue decir, hermanos, que para cada iglesia, aquí espero que ustedes participen, para que cada iglesia, cada una de estas iglesias son también para nuestros días una advertencia clara. Gracias. Son para nuestros días una advertencia clara. A ver, ¿quién se acuerda? Por ejemplo, la carta de la iglesia a Éfeso, ¿de qué o hacia qué nos advierte para nuestros días? Bien, bien dicho. Nos advierte del peligro de dejar nuestro primer amor. Porque Éfeso, donde está la reprensión, aquí miren, aquí está, 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nos advierte Dios a través de la amonestación de Éfeso a que no dejemos nuestro primer amor. Eso significa a que no perdamos nuestro fuego, nuestra pasión, nuestro interés, nuestra fuerza por servir a Cristo Jesús. Hermanos, una iglesia lo puede perder, no la salvación. Puede perder esa pasión, puede perder ese interés, puede desviar su propósito. A cualquier iglesia le puede pasar. Le pasó a Éfeso y le puede pasar a cualquier iglesia. Puede desviar su propósito. Hay iglesias que se han socializado demasiado. Hay iglesias que se han ido a ayudar solamente a los pobres. Hay iglesias que han perdido su rumbo. Hay iglesias que solamente se han puesto a estudiar doctrina y nada de práctica. Yo les dije el miércoles pasado, vamos a tratar de ir aplicando a nuestras vidas. Y también en el instituto estamos estudiando ahorita doctrina, pero vamos a tratar de aplicar a nuestras vidas y ver qué caminos tomar de esa enseñanza para llevarlo a la práctica, ganar almas, edificar, crecer en las cosas del Señor y no solamente en el asunto mental, en lo que se pueda adquirir intelectualmente. Ahora, Esmirna nos advierte, la carta a Esmirna nos advierte de qué peligro. ¿Quién recuerda? Eso, el peligro de tenerle temor a la persecución. Ahora, escuchen esto. No dije el peligro de tener temor en la persecución, porque el temor es una reacción natural. Que cuando venga la persecución, si es que viene algún día fuertemente en mi vida, yo nunca he experimentado la persecución. Nunca. Unos destellos pequeñitos, unas burlitas por ahí, unos grititos por allá. Una vez estaba predicando en una iglesia y estaba quieto todo, ¿verdad? Todos me estaban oyendo una noche, quizá más silencia que este momento. Y la obra aquella estaba expuesta a la calle y alguien pasó y gritó, ¡mentiroso!
Hasta se oyó así como gracioso, ¿verdad? Y algunos ahí pues nos reímos así por lo chistoso que se oyó, pero realmente era una ofensa que nos estaban haciendo, pero es una cosita, un jueguito de niños, ¿verdad? Esta gente de que estamos hablando aquí del primer y segundo siglo, sí sufrieron. Sí sufrieron. Muchos de ellos fueron echados a los leones. ¿Se acuerdan que Pablo dice, en el primer juicio escapé de la boca del león? Pedro no se escapó, Pedro, de ser crucificado cabeza abajo, según la tradición sana. Y esto se ve, para mí, no es tanta tradición, porque cuando Cristo profetiza su muerte, dice, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos, dice, le dice a Pedro, extenderás tus manos y te ceñirán otros y te llevarán a donde no quieras. Y luego bajito dice, esto dijo el Señor, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Fíjense, para mí está clarito, cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros y te llevarán a donde no quieras. Clarita la profecía del Señor y se cumplió en Pedro. Así que no es tanto una tradición, aunque lo que dice la tradición es que murió en una cruz de San Andrés, como X, así cabeza abajo, dice la tradición, porque él dijo, yo no soy digno de morir como Cristo. Eso no está en la Biblia, pero hay mucha parte de historia de la iglesia del primer siglo, por algunos historiadores que son dignas de crédito. Y no hablo aquí de las tradiciones que realmente se basan en mentiras y sobre todo cuando van en contra de la doctrina. Lo que estoy diciendo es que la persecución de esos días era grande. Y la persecución que pueda venir, hermanos, en el futuro, en cualquier país, incluyendo a México, por creer en Cristo y por seguir la palabra de Dios, puede también ser terrible. Entonces, Esmirna nos prepara para que no le temamos a la persecución, aunque lleguemos a tener miedo en algún momento como seres humanos, y esperemos en la gracia de Dios para poder soportar. Cuando alguien nos dijera, por ejemplo, que maldigamos el nombre del Señor, el Señor nos dará la fuerza para poder resistir y decir a esa persona, de ninguna manera yo no puedo maldecir a quien me ha salvado, me ha dado la vida, me ha dado la vida eterna, y como otros dijeron, o como aquel grupo que les explicaba yo el miércoles pasado, ¿verdad? Mátennos, aquí estamos, porque nosotros jamás blasfemaremos contra el nombre bendito del Señor Jesucristo. Y ya les dije la sorpresa que se llevaron, ¿verdad? Que era un método de prueba nada más. Ahora, Pérgamo, la carta a Pérgamo también está escrita como una advertencia para nuestros días ¿de qué? La advertencia, o mejor dicho, nos declara el peligro de la falta de convicción doctrinal. Hermanos, y eso para nuestros días. Miren, a ver si puedo yo explicarme en esto que les quiero decir. A veces es difícil. Esto es como el asunto de los temperamentos. Lo digo porque aquí hay un contexto muy importante en cuanto a los que han escuchado las lecciones bonitas que la hermana Luisa ha dado a muchos de ustedes, yo creo, acerca del temperamento. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Les ha ayudado? Bueno, sí, creo que sí. ¿Se lo han aplicado? Más bien, nos lo hemos aplicado, yo también las recibí. Bueno, pero ¿se acuerdan que la hermana nos decía? Ningún temperamento es el mejor. Ningún temperamento es el mejor. Todos tienen sus... no dejen en mal a la hermana, ya enseñó clarito, bien, yo me acuerdo. Yo sí me acuerdo, fui un buen alumno en Celaya. Todos los temperamentos tienen sus... Ahí se esconden todos. Todos los temperamentos tienen tanto sus fuerzas como sus debilidades. Y así es esto. Por eso usé los temperamentos, ¿verdad? Así es esto. Ninguna de esta iglesia es la perfecta. No hay iglesia perfecta. La iglesia perfecta se reunirá en el cielo. La que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa no existe. No sé cuántas arruguitas tendremos aquí, pero no me refiero a arruguitas de la piel, sino a arruguitas de la vida nuestra como iglesia. Así que ninguna de estas iglesias, hay iglesias ejemplares, bonitas, ya hemos visto como Esmirna y como Filadelfia. Bueno, de todas las que están ahí, yo diría que son las mejorcitas, ¿verdad? Sin embargo, podemos aprender puntos negativos de todas, casi, y podemos aprender puntos positivos de todos.
Y cuando Cristo, aquí está como los temperamentos, cuando Cristo toma el control de una iglesia, puede transformar sus debilidades en fuerzas. Y entonces puede ser una iglesia madura, victoriosa, aunque todavía no perfecta, visionaria, triunfante, pero en el poder del Señor Jesucristo. No en nuestro propio poder. Cuando hacemos las cosas en nuestro propio poder, ya hemos aprendido la lección. Yo lo puedo decir, yo la he aprendido, o si no la he aprendido, la puedo recordar. Y si caigo en el mismo error es por terquedad, pero hemos aprendido que en nuestras propias fuerzas no surte efecto. Tenemos que depender del Señor. Bueno, así que de todas podemos aprender. La advertencia de Pérgamo es: ten cuidado con tus convicciones doctrinales. Y sobre todo hoy día. Están saliendo, hermanos, tantas corrientes. Hoy en la tarde nada menos, en un pequeño compañerismo que tuvimos con varias personas, donde estábamos tocando temas acerca del Señor, alguien sacó a relucir el asunto de la nueva era, advirtiéndonos, ¿verdad? Creo que algunos han oído eso, ¿verdad? Que se está precipitando la nueva era, que la era de Acuario y cosas que se están infiltrando, dizque con la Biblia, que nada tiene que ver con la palabra del Señor. Y cuidado con eso, ¿verdad? Porque es una onda que viene. Y se acuerdan cuando salieron los de Sun Myung Moon en los Estados Unidos, no de un americano, sino de un coreano diciendo que era Cristo. Ahora sí, yo soy la revelación y la encarnación del Mesías. Algunos dirán, ese está loco, pero 3 millones sí le creyeron. Y le dan a ese señor millones y millones de dólares. Esos millones que le han creído en todo el mundo. Y luego también tenemos ayer, sencillamente, no sé cuántos vieron una noticia de que ya hay nuevos pecados. ¿Sí se enteraron? De que la X iglesia dijo que ya se reconocieron como pecados ciertas cosas que no eran pecado, y como una persona por ahí dijo que ya son pecados, entonces cuídense ya. Dice, desde ayer es pecado la astrología. ¿Saben desde cuándo dice mi Biblia que la astrología es pecado? Desde los tiempos de la edificación de Babel. Desde entonces es pecado. Desde que surgió, desde el momento. Pero ahora dicen que cuando una iglesia denota cuál es pecado, entonces el mundo está esperando a un hombre que diga qué es pecado, y hasta dicen quién debe pecar y quién no. Y que si pecan hay por ahí unas indulgencias para que no les sepa muy fuerte el castiguito. ¿Qué es eso? Tenemos que estar listos y tenemos que saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios dice que pecado es rebelión. Todo lo que sea rebelión contra Dios es pecado, aunque no tenga un nombre gramatical, es pecado lo que va en contra de Dios. Una iglesia entonces debe cuidarse de la falta de convicción. Ahora, ¿de qué nos advierte Tiatira? Si no lo tienen, sí lo tienen, ¿verdad? ¿No lo dicté? Porque ahí nos quedamos entonces. Tiatira, aunque tocamos cosas nuevas, pero aquí vamos a tocar material más nuevo todavía. Tiatira, la carta a la iglesia de Tiatira, advertencia sobre el peligro a la degradación moral. Advertencia sobre el peligro a la degradación moral. ¿Ya? Vean conmigo, 2 textos y se van ustedes a asombrar si lo ven como está escrito, o sea, en la colocación. Fíjense cómo dice Apocalipsis 3:19. Es el lado de mi derecha, lea conmigo el 19. E inmediatamente el lado de mi izquierda, todos los que están aquí, de aquí para allá, lean el 20. Pero acabando nosotros el 19. A ver qué dice, hermanos, el 19. Yo conozco tus obras. Mi amor, mi fe, mi servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que no veas que esa mujer que está ahí, Vean esto. ¿Por qué dije que es interesante? Porque, ¿qué fue lo que ustedes leyeron? No me lo lean de nuevo. No, ¿qué fue, en síntesis, qué fue lo que ustedes leyeron? ¿Fue positivo o negativo? ¿Fue positivo o negativo? De la iglesia. ¿Es a favor de la iglesia
Sí. Fíjense, qué bonito. Le dice el Señor, porque el Señor es justo, ¿eh? El Señor que nos va a juzgar, no le tema al Señor, porque el Señor es justo. Él le va a decir lo que usted ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Él no es injusto. Los hombres somos a veces injustos. Solo nos fijamos en las cosas negativas de los demás, pero a veces no apreciamos las cosas buenas de los demás. Le dice, yo conozco tus obras y amor. Fíjense, era una iglesia que tenía gente que amaba. Y fe, había gente creyente. ¿Y qué más? Y había gente servicial. Y había gente trabajadora, tus obras. Y repite, y amor. No, y tus obras, ¿verdad? Y paciencia. Miren, había gente que tenía fruto bueno. Y luego dice, y que tus obras postreras, lo que estás haciendo actualmente, ha superado a lo que hacías antes. Pero, ahí está la palabrita que cambia todo radicalmente. Pero, había un problema en la iglesia de Tiatira. Yo la llamo Tiatira la iglesia tolerante. Ahora, en cierta forma, y ahí viene la sabiduría, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser tolerantes a veces como personas. Un padre que se llama un padre duro, que presiona todo el tiempo a sus niños o a sus jóvenes a cada momento y a cada día, no es recomendable. Un padre demasiado permisivo, sí, vete, sí, cómo no, lo que tú quieras, mi amor, pero oye, no, ándale, ten y lleva a tus amigos. Y acá, sí, cómo no, pero vengo a la 1 de la mañana, a las 2 que vengan, no importa, yo confío en ti. Y un padre permisivo. Y el indiferente, me da igual. Me disgusta, pero pues ¿qué hago? Me da igual. Y me da igual, y se la pasa siempre diciendo me da igual. Son raros los padres firmes, pero amorosos. Ahora, es tan dañino en un hogar ese problema como en una iglesia. Los padres tenemos que pedirle al Señor sabiduría para mostrar cierta flexibilidad en el momento propio. Y la iglesia también. Yo creo que una iglesia debe ser una clínica preciosa de almas, donde la gente venga y encuentre apoyo, donde sus lágrimas sean enjugadas, donde encuentre comprensión, pero también cuando una iglesia está viendo que se está dando repetidamente en una persona que reincide y vuelve a reincidir y otra vez en los mismos pecados, demos como ejemplo a alguien que sepamos que tiene fama en su comunidad de ser estafador, de ser ladrón, y lo sabemos, o de ser borracho consuetudinario, y lo sabemos, y se le ha hablado y no ha cambiado, o algún fornicario y lo sabemos y se le ha hablado y no ha cambiado, se le mostró amor, se le mostró cariño, pero sigue. Entonces esa iglesia debe fajarse los pantalones y debe revisar qué es lo que dice la Biblia, y se van a encontrar con palabras como aquellas de Pablo, que algunos dicen, ay, ¿por qué hablaría Pablo así de dura? ¿Sabe qué palabra decía? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido. Hay algunos que ni saben que Pablo dijo eso. Una vez tratamos en una iglesia un asunto de disciplina fuerte. Pues 5 hermanos respingaron y se me pusieron a mí como pastor y dijeron, no estamos de acuerdo con eso. Le digo, lo siento mucho. Pero la iglesia en general está de acuerdo, y si la iglesia no estuviera de acuerdo, y si yo estoy seguro que así es, entonces agarro mis cositas y me voy, porque mientras yo pastoree esta iglesia voy a hacer lo que la Biblia dice. Porque le tengo más temor a Dios que a cualquier iglesia. Pero tenemos que reconocer que hay ocasiones cuando la iglesia tiene que actuar con energía. Y hay reglas. Algunos dicen el amor. Es cierto, el amor es muy importante, pero también recuerden que Dios es amor, pero Dios es justo. Y Él quiere que sus hijos guarden un equilibrio. Es difícil guardar ese equilibrio, pero no es imposible. Tiatira toleraba a una mujer que hacía y deshacía. Que hacía y deshacía. Ahora, algunos dicen que no era una mujer de carne y huesos. Algunos dicen que era un sistema moral o inmoral que imperaba en la iglesia. De todos modos, era dañino. Yo creo que sí era una mujer. La tradición extrabíblica la llama Sembate. Dice que se llamaba así, no me gusta el nombrecito. Como que Jezabel se oye un nombre más conocido, porque nos lleva al Antiguo Testamento. Tal vez lo que pasa es que la mujer no se llamaba Jezabel, sino que se llamaba, como la tradición dice,
el nombre de la persona, pero la Biblia la llama Jezabel por las características. ¿Se acuerdan de la Jezabel del Antiguo Testamento? Esposa de Acab, un examencito de vez en cuando. Aquel de quien un predicador norteamericano en inglés, yo no sé inglés, pero cuando estaba hablando un predicador hace años, yo le pregunté a un americano que estaba ahí conmigo, bueno, ¿y qué está diciendo ahí? Porque se ve que está hablando duro. Dice, está hablando contra Acab, el rey de Israel, pero dice duro, y que acababa de decir, dice, cuando Acab, el rey Acab se acurrucó en su trono, dice, comparándolo con un sapo, ¿verdad? Porque realmente Acab fue de lo peor que tuvo Israel, porque lo mangoneaba su mujer. Ya les he dicho antes que es mangonear, ¿verdad? Agarrar por el mango y mover a la persona así. Y lo que la mujer decía, se hacía. ¿Te gusta esa viña, mijito? Viejito, ¿verdad? O como les diga, no estoy atacando a nadie que le diga a su esposa de alguna forma. ¿Te gusta esa viña, la viña de Nabot? Sí, pero no me la quiere vender y ay, tranquilo, vete a cenar, pavo al horno, ¿verdad? Garrafas de vino, descuida. Viene la mujer al ratito así, ya está, puedes bajar a poseerla. Nabot estaba fuera de la ciudad, apedreado, deshecho. Era terrible, y era fornicaria, era pecaminosa, era como una sacerdotisa. Y esta mujer que estaba en Tiatira, los hermanos eran buenos. Es que es lo que pasa, miren, en una iglesia usted dirá, oye, pero si en esa iglesia hay hermanos muy buenos, hay hermanos que leen la Biblia, hay hermanos que ofrendan. Sí, pero el Señor no solo demanda eso, demanda que estemos vigilantes. Demanda que cuidemos de la pureza también. Demanda que nos amonestemos unos a los otros. Demanda que nos ayudemos. Hermanos, es tan difícil que una iglesia que es la novia prácticamente actual de Cristo se mantenga pura. Pero cuando llegue el momento de las bodas del Cordero, el Señor quiere que su pueblo, su iglesia, llegue pura, llegue limpia. Y nosotros tenemos responsabilidad de cuidar nuestras propias vidas. Claro, comenzando conmigo mismo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cuidando su testimonio. La iglesia de Tiatira toleraba demasiado. No comprendía, toleraba, porque se hacía de la vista gorda. Eso es lo que pasaba, eran muy débiles. Por eso el Señor no deja de reconocer lo bueno que hacían, pero les dice, pero tengo esto, que toleras a esa mujer Jezabel. Y era la manzana putrefacta que estaba echando a perder el resto, vamos a decir, de la reja. Versículo 21. Qué bueno es Dios. Y le he dado tiempo. Momento, hermanos. Agarren esas palabras, por favor. Yo les voy a decir cuáles palabras me hicieron verter lágrimas hoy en la mañana. No es hipocresía. Ya les he dicho que tengo un 32% de melancólico y a veces me pasa eso. Yo les voy a compartir esas palabras, esas no son, pero esas me gustan mucho también. Y le he dado tiempo. Olvídese de Jezabel. Piensa en usted, pienso en mí en este momento. ¿Cuánto tiempo ya nos ha dado Dios para que dejemos algunas cosas que debemos dejar, que estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo ya nos ha dado Dios? Ya nos ha tenido mucha paciencia. ¿Ustedes saben qué? Yo estoy hablando al azar. Es el Espíritu que está acomodando ahorita las cosas. Pero hay sin duda algunas cosas en mi vida o en su vida que usted sabe que no son correctas y que Dios ya le dio un año o ya le dio 10 años y Él tiene el marcador y Él dice cuándo llega el momento. Y en este caso parece ser, no lo afirmo, que lo que está diciendo es que el Señor la enferma de gravedad al grado de que aquella mujer muerda el polvo y que sus hijos, como resultado de su pecado, algunos murieron. Ahora, lo que algunos dicen que era un sistema, que no era una mujer, correcto, vamos a observar ese lado. Dicen que lo que estaba diciendo es que Dios había echado por tierra al sistema y que todos los seguidores de ese sistema que estaban en la iglesia fueron muriendo uno por uno. Yo creo la primera teoría, es decir, el primer lado. Pero aplicándola a nosotros, no hablemos de muerte física, estamos hablando de algo muy duro. Hablemos de reprensiones. Yo sí creo en un Dios que reprende.
Yo sí creo que con Dios no se juega. Yo sí creo literalmente aquel texto que dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y hay ejemplos. Samson coqueteó tanto con el pecado, coqueteó tanto con las mujeres, siendo nazareo nunca debió hacerlo, que al final Dios dijo, adiós Samson. Y cuando despertó, cuando estaba rapado ya, ¿qué dijo él? Esta vez saldré como las otras. ¿Pero qué decía? Pero él no sabía que Dios ya lo había dejado. Y eso puede pasar con una iglesia. Y eso puede pasar con un hogar. Y eso puede pasar con una vida personal, con un pastor, con un misionero, con un evangelista, con un diácono, con un maestro, con cualquiera. Pero gócense en estas palabras. Le he dado tiempo. Si Dios le está dando tiempo, dele gracias hoy mismo llegando a casa. Y dígale, Señor, de veras, tú me hablaste por tu palabra hoy. Y yo creo que sí, tú me has dado tiempo para arreglar esto en mi vida. Yo no lo he hecho, perdóname. Hablemos otra vez de esto. Quiero hablar contigo de esto. Y hable con el Señor a solas. Que sea algo de aplicación, nada más de profecía, ¿verdad? Que haya aplicación en nuestras vidas. Así que te atira el peligro de degradación moral. Sardis. Aquí tenemos a Sardis. Anótelo de una vez. El peligro de la mortandad espiritual. Advierte sobre el peligro de la mortandad espiritual. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1 estamos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué triste cuando a una iglesia se le dice eso, ¿verdad, hermanos? Qué triste. Hablemos así francamente. Yo no estoy lanzando indirectas, de ninguna manera. Hablo en general. Qué triste cuando a una iglesia se le llegue a decir eso. Tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. No hay vida en ti. Uno de los autores que estaba yo consultando como comentario para ayudarme, me lanzó unas palabras que realmente me estremecieron. Él decía, ha habido hombres de Dios a través del tiempo que llegaron a ser grandemente poderosos o exitosos, pero llegó el momento que por su pecado cayeron, y dice, y lo más triste, decía él, es que no lo reconocen y siguen tratando de fabricar poder que ya no existe, ya no tienen. Yo me puse a pensar en esto, hermanos. Y lo dije la noche que tuve la oportunidad de predicar en la iglesia de nuestro hermano César Delgado, tal vez él se acordará, y les dije así: cuando una iglesia pierde su función, su propósito, sus motivaciones correctas, su dinamismo, su poder, su influencia, ha perdido todo. Ya no tiene caso. Y actualmente, en muchos lugares, créanme, se ven templos preciosos, suntuosos. ¡Qué barbaridad! Como para tomarles foto por fuera, en los bulevares y todo. Templos bien hechos. Y entra la gente, hay 18 personas ahí, tratando de cantar al Cristo vivo sirvo. Y si pregunta la historia, le dirán, hace 20 años aquí había 600 personas y esto vibraba. Hay un versículo que no tiene que ver con iglesias, pero que lo recuerda uno cuando dice Cristo a los fariseos, por fuera parecéis sepulcros blanqueados, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Que Dios nos libre a todos de algún día llegar a una situación hogareña, personal o eclesiásticamente así. Oremos que Dios nos libre de eso. Porque en Sardis, mire lo que pasaba. Sé vigilante, versículo 2, 3:2, y afirma las otras cosas que están para morir. Miren esto, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, ya habían muerto muchas cosas, como dije antes.
Ya no cantaban con la misma energía, ya no ganaban almas con la misma energía, ya no ofrendaban igual, habían perdido todo interés. Y dice el Señor, pero todavía hay unas cosas que no han muerto, no las dejes morir. Que retoñen, que se hagan fuertes de nuevo. Es lo que está diciendo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas, maduras, delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Qué palabras, hermanos. Y guárdalo. Y arrepiéntete. Miren el Dios de la oportunidad. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero, qué bonito. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les comparto unas cositas antes de pasar a la última iglesia, porque el tiempo apremia. Tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Por qué no le pedimos, entre otras cosas, esta noche a Dios? Señor, ayúdame siempre a ser de las pocas personas. ¿Se acuerdan del mensaje que les di del remanente? Señor, ayúdame a ser integrante de los pocos. No quiero ser de los muchos, quiero ser de los pocos. De los que te queden fieles hasta el final. Todos sabemos, hermanos, que esto se va a reducir. Por ejemplo, miren, un ejemplo rápido, sin tener que leer mucho. La iglesia de Filadelfia tipifica la iglesia misionera del siglo pasado. Es lo que yo creo a nivel histórico. Todos sabemos que parte del siglo antepasado y del siglo pasado hubo un avivamiento misionero. La gente de Inglaterra, la gente de Estados Unidos, la gente de Alemania cristiana se lanzó a las misiones. Realmente hasta México llegaron las bendiciones, hermanos. Eso es innegable. Porque el siglo pasado se destacó por una fuerza y una visión y un avivamiento misioneros sin precedente en la historia anterior, masivamente hablando. Sin embargo, ahora estamos viviendo, hoy día históricamente, la época de la iglesia de Laodicea, la iglesia de la tibieza. Por tanto, como no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se va a oír mal lo que voy a decir? Me adelanto un poquito a Laodicea y qué bueno para abarcar. ¿Lo diré o no lo diré? Hay iglesias que le dan náuseas a Dios. Eso es lo que enseña la porción. Oye, hermano, no lo diga así, diga, te vomitaré de mi boca. Todavía paso lo del vómito, pero ni eso. Claro, está hablando en un lenguaje figurado. Pues figuradamente estoy hablando. Hay iglesias en el mundo de la actualidad que le dan náuseas a Dios. ¿Cómo es posible que haya iglesias en la actualidad que dudan de la divinidad de Cristo? ¿Cómo es posible que haya iglesias que digan que la salvación no es eterna, que depende de cómo te portas tú? Iglesias evangélicas. Eso es quitarle el mérito al Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que haya actualmente iglesias que digan eso del diezmo no sirve para nada? Eso del bautismo, ¿sabes qué? Como el que en nuestra iglesia dicen algunos, les damos a escoger. ¿Quieres que te asperjemos? Sale, vente, te asperjamos. ¿Quieres que te sumerjamos? Como tú quieras. ¿De qué tarifa lo quieres? ¿De veras? ¿Hay iglesias así? No nos importa la forma. Bueno, pero la Biblia dice, no, eso ya es antiguo. Ese tipo de creencias de iglesias le dan náuseas a Dios. Por eso dice, te vomitaré de mi boca. Ahora, la iglesia de la Odisea tipifica, la iglesia real de aquel siglo, tipifica a la época actual. Estamos ya en el último tiempo de la iglesia. Lo que iba a explicar es esto. Eso no significa que no haya en nuestra época algunos casos. ¿Ya me expliqué? De Filadelfia, porque sí los hay. Hay iglesias ahorita en muchas partes del mundo, si usted quiere puntitos allá, pequeñitos, que tal vez nadie los conoce, pero que tienen un fuego para misiones. Vamos a abrir obras, vamos a sostener a obreros, vamos a hacer lo que podamos, vamos a dar más y más. Bendito sea Dios por los filadelfos de la actualidad. En medio de la gran Laodicea en la que estamos. Háblele de misiones a alguien, a cualquier persona hoy.
Cuando Francisco Garnica estaba buscando sostenimiento para ir a Marruecos, a una de las iglesias que fue, bautistas, afortunadamente, no del compañerismo, pero podría haber sido, pero no fue del compañerismo. ¿Saben lo que le contestaron? Esa iglesia, el pastor, uno de los 3 pastores que había en una iglesia bien grande, le dijeron, hasta era grande el señor de edad, pastor, y le dijo, lo trató de hijo, con cariño paternal, pues eso no fue malo. Y le dice, mira hijo, ¿por qué vas allá? Hay tantos lugares en Latinoamérica donde puedes ir. En Marruecos ya tienen su religión. Los marroquíes ya tienen el Islam, ellos no van a dejar eso. Y a mí me lo contó Paco y me dijo, no, cuando escuché eso, me fui de espaldas, dice. Yo no creía que estaba oyendo a un pastor de más de 60 años de edad y en ese tiempo de más de 40 años de pastorear, decirme esas palabras. Estamos viviendo una época de mucha frialdad y desinterés, pero en medio de esta época, repito, bendito sea Dios, y de usted y de mí depende, que seamos fieles, de que haya grupitos, aunque sea de 100, de 200, que sí crean en la obra misionera. Así que Filadelfia no está descartada en nuestros días. Lo que decimos es, vuelvo a los temperamentos, lo que predomina hoy día es el espíritu de la Odisea, pero no significa que no haya la obra misionera de Filadelfia, que no haya el celo doctrinar de Éfeso, que no haya la fidelidad de Esmirna, etcétera, etcétera. Sí las puede haber. Es más, si le pedimos al Señor con humildad, en estos miércoles como resultado de los estudios de la palabra, Señor, por favor, si no es servirnos con la cuchara grande, danos de las características positivas de esas iglesias. Danos un surtido rico y quita toda la impureza que tengamos como tenían algunas de esas iglesias. Yo creo que sí lo podemos pedir. ¿Y cuál sigue? ¿Qué iglesia nos seguiría? Filadelfia. Yo quisiera que me acompañaran en la lectura de la iglesia a Filadelfia, que la tenemos en el capítulo, versículo 7. ¿Unidos? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fuerte el 8, hermanos. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Un momentito, por favor, ese es el texto que me quebrantó hoy y se los quiero compartir. Le dijo Dios a Filadelfia, tienes poca fuerza. Eso no se oye muy bonito, ¿verdad? Pero fue cariñoso. El Señor es justo y se lo dijo, esa es la verdad. Aunque tienes poca fuerza, ¿qué le dijo? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por favor, no me lo vaya usted a tomar a mal, porque estoy seguro que aquí hay muchos que podrían decirlo. Yo me tuve que detener y decirle al Señor, Padre, yo reconozco delante de ti que yo, fue como a las 12 del día, Enoc Gutiérrez, yo no tengo poca fuerza, tengo menos que poca fuerza. Y lo reconozco, Señor. Pero luego le dije, pero hasta ahorita yo he guardado tu doctrina. Yo no la he cambiado por otra. Y me he cansado de ver, desgraciadamente, a través del tiempo, obreros que la cambian. Y me estremezco y me da miedo. Y yo digo, líbreme el Señor de hacer esto. Pastorazos de los que se han oído a través del tiempo han dado la caída en doctrina. Y yo le dije, Señor, por tu misericordia, lo puedo decir hasta ahorita, yo he guardado tu doctrina. Y la última cosa, y le dije, y otra cosa que puedo decir para tu gloria, es que nunca te he negado. Te he proclamado a 10 personas, a 20, a 1200. Y si tú me ayudas, lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué no se unen conmigo en oración en su casa esta noche? Y díganle al Señor lo mismo. Yo doy gracias al Señor, hermanos, y tengo mucho respeto por obreros del Señor
mexicanos y norteamericanos que están en México, nuestro compañerismo, y que a través de los años, aunque tuvieran poca fuerza, por ejemplo, tomo como ejemplo Heraldo de Vilbis. Heraldo de Vilbis no sale en los periódicos, no sale en las revistas cristianas que van por todo el mundo, porque tal vez tiene poca fuerza, pero yo lo conozco y no ha negado el nombre de Cristo nunca y ha guardado la doctrina. Tenemos misioneros y misioneras de ese calibre. ¿Por qué no le pedimos nosotros al Señor lo mismo? Señor, ayúdanos a identificarnos. Reconozcamos nuestra poca fuerza. Pidámosle más, pero reconozcamos humildemente que sí tenemos poca fuerza. Yo no aspiro, en lo personal, yo no aspiro a fama. Y nadie debería aspirar a esto. Que la gloria sea para el Señor de lo que hagamos todos. Amén. Pero lo que debemos cuidar es guardar su palabra y nunca negar su nombre. Y lo que puedo decir, porque el tiempo apremia, es que Filadelfia fue la iglesia misionera a la que Dios le abrió las puertas de par en par para que ganara las almas. Le abrió todas las puertas. Y por último, llegamos a la Odisea. Terrible condición. Terminamos el capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia ha sido trillada, ha sido estudiada. Toqué algunas cosas de ella hace un momento y solo quiero terminar con lo siguiente hoy. Se cuenta de una iglesia a donde un hombre llegó una noche de reunión, un domingo por la noche. Llegó al tiempo que marcaba afuera la hora de arranque del culto, por decir algo, a las 8. No había nadie. 8:15, se sentó en la segunda banca. No llegaba nadie. 8:20, llegó un matrimonio. Y venían de reojo, la persona nueva vio, y venían directo a donde él estaba, y él pensó, ha de ser una parte de la comisión de que recibe a personas nuevas, y me va a decir bienvenido. Pero llegó y le dijo, caballero, disculpe, esa es la banca donde nos sentamos nosotros. Se paró, se cambió de banca, se sentó aquel matrimonio. Llegaron otros, fríos también, ni saludaban a los otros que habían llegado, ni a él menos. Llegó otra persona, para no hacerlo tan largo, que lo sacó de la cuarta banca en donde estaba. Tuvo miedo ya de sentarse, se fue hasta la parte de atrás. Y cuando vio que nadie le tocó la mano, nadie le dijo nada, se sintió tan mal, tan fuera del lugar, que se salió. En la esquina lo encontró un caballero y lo abrazó y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y él volteó así, pero no vio el rostro bien. Y le dijo, es que pasé por esa iglesia donde se decía que se predicaba de Dios, porque yo ando quebrantado del corazón y pensé encontrar palabras. Pero me pasó esto, y le narró todo. Y la persona que le abrazó le dijo, llorando también, no te preocupes. Ellos hicieron lo mismo conmigo hace 10 años. Diciendo eso, le mostró las manos, y aquel hombre vio heridas de clavos en las manos. Y si usted quiere, esto es un cuento, es algo ficticio, pero que nos muestra lo que muchas iglesias han hecho.
Muchas iglesias están, entre comillas, sirviendo al Señor sin el Señor. Que nunca nos pase eso. Oremos.